Hablar de Pedro Sánchez es hablar también de la forma en que el poder transforma el espacio público que todos compartimos. Y pocas imágenes resultan tan reveladoras como la de un mar abierto, un espacio que debería ser sin frontera ni restricciones, convertido de pronto en un territorio prohibido. En las últimas semanas, titulares y rumores han señalado que en torno al presidente español se han levantado nuevas barreras en las aguas de Lanzarote, concretamente alrededor de la residencia de La Mareta, el palacio que se ha convertido en su refugio de vacaciones. Y de inmediato surgió la pregunta, ¿qué significa que incluso el océano se cierre cuando un líder político llega? La prohibición de navegar en estas aguas no es un detalle menor. Supone que durante un tiempo determinado, decenas de hectáreas de mar dejan de ser accesibles a turistas, pescadores, vecinos y visitantes. El Atlántico, que siempre ha sido el alma de la isla, el punto de encuentro entre culturas, comercio y ocio, se transforma en un espacio restringido, vigilado por patrullas marítimas, buzos y agentes de seguridad. El mar, símbolo universal de libertad y movimiento, queda convertido en un perímetro marcado por la política y la seguridad. Y aunque los comunicados oficiales hablan de medidas necesarias para garantizar la protección del presidente, lo cierto es que para muchos la noticia despierta incomodidad. Porque lo que para unos es una precaución lógica, para otros se convierte en un símbolo de privilegio, de distancia entre quienes gobiernan y quienes habitan el territorio. No es la primera vez que ocurre. En la historia de la política, siempre que un dirigente se retira a descansar, se reconfigura el espacio que lo rodea. Pero en este caso, el escenario es tan emblemático, un litoral canario, lugar de turistas, pescadores y familias, que las restricciones han hecho aún más visible el contraste entre el ciudadano común y el líder blindado. Imaginemos por un momento el impacto cotidiano. Hoteles con acceso a playas parcialmente restringidas, embarcaciones que deben cambiar su ruta, vecinos que observan cómo el mar frente a sus casas se llena de patrulleras y controles. Todo ello para asegurar que el descanso del presidente transcurra sin incidentes. Es un recordatorio de que el poder no solo se ejerce en los parlamentos o en los consejos de ministros, también altera la vida de los lugares que toca, incluso en algo tan elemental como el derecho a navegar o a bañarse en el mar. La pregunta de fondo, entonces, es más amplia. ¿Dónde empieza la seguridad legítima y dónde termina convirtiéndose en un exceso que erosiona lo común? ¿Hasta qué punto el blindaje de un dirigente debe imponerse sobre los espacios compartidos por todos? El caso de Sánchez en Lanzarote es una ocasión perfecta para reflexionar sobre este delicado equilibrio, sobre cómo el poder político se traduce en huellas visibles en el territorio, y sobre el precio simbólico que paga una sociedad cuando el mar, ese espacio abierto por excelencia, se convierte en un mar prohibido. Para comprender el alcance real de esta medida, hay que mirar con detalle lo que ocurrió en Lanzarote. El espacio restringido no fue una franja simbólica, sino más de 66 hectáreas de mar, delimitadas por coordenadas precisas que trazan un perímetro alrededor de la residencia oficial de La Mareta, donde Pedro Sánchez pasa sus vacaciones estivales. Durante casi un mes, desde principios hasta finales de agosto, esa porción de océano quedó vetada a toda actividad náutica, barcos de recreo, kayaks, motos acuáticas e incluso bañistas que se acercaran demasiado a la zona quedaban sujetos a controles y advertencias. El motivo oficial fue la seguridad del presidente del gobierno. Salvamento Marítimo emitió un aviso a navegantes en el que se especificaba la prohibición y la duración de la misma, argumentando que se trataba de una decisión preventiva para blindar al jefe del Ejecutivo. Junto a esa prohibición, se desplegó un dispositivo extraordinario, 40 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de unidades de buceo que patrulaban bajo el agua para descartar cualquier amenaza. La costa canaria, normalmente tranquila, se convirtió en un enclave custodiado como si se tratara de un área de máxima alerta. Las reacciones no tardaron en aparecer. Para muchos ciudadanos y turistas, la medida resultó excesiva. En la práctica, quienes se alojaban en hoteles cercanos o quienes frecuentaban esas aguas se encontraron con un espacio al que no podían acceder, como si el mar hubiera sido privatizado por el Estado.
Algunos pescadores locales se quejaron de que sus rutas habituales quedaban bloqueadas, obligándolos a desplazarse a otras zonas menos favorables. Los negocios turísticos también notaron el impacto: actividades acuáticas suspendidas, rutas marítimas alteradas, visitantes que preguntaban por qué no podían acercarse a una playa determinada. Desde el gobierno, sin embargo, se defendió la decisión como algo normal y protocolario. Argumentaron que no se trataba de un capricho, sino de un protocolo de seguridad que se aplica siempre que un presidente se encuentra en una zona costera. La protección de un jefe de Estado, señalaron, exige medidas extraordinarias que a veces implican incomodidades temporales para la población. Y recordaron que en otros países europeos o en Estados Unidos también se imponen cierres similares cuando los mandatarios vacacionan en entornos marítimos. Lo cierto es que la medida tocó un nervio sensible, el de la percepción pública de la distancia entre gobernantes y gobernados. Ver un mar vallado, aunque sea con límites invisibles marcados por coordenadas, genera la sensación de que el poder tiene el privilegio de apropiarse de lo común. Esa es quizá la razón por la que el debate trascendió la simple cuestión de seguridad para convertirse en un tema político. Los detractores de Sánchez lo presentaron como un ejemplo más de desconexión con la ciudadanía, mientras sus defensores argumentaron que se trataba de proteger no a un individuo, sino a la institución de la presidencia. La polémica también alcanzó un nivel simbólico. Porque el mar, que siempre ha representado apertura, libertad y horizonte, pasó a ser un espacio restringido. Y en una isla como Lanzarote, donde la economía, la cultura y la vida cotidiana giran en torno al océano, el cierre temporal de un área costera no es un detalle menor, es una alteración directa del paisaje y de la experiencia colectiva. El mar prohibido de Lanzarote no es solo una cuestión técnica de seguridad ni una anécdota veraniega, es un símbolo poderoso de cómo el poder político se filtra en la vida cotidiana y redefine lo que entendemos por lo común. Porque más allá de las coordenadas y los comunicados oficiales, lo que queda grabado en la memoria colectiva es la imagen de un océano cerrado, de una playa custodiada, de una frontera invisible trazada en el agua. Y en esa imagen se concentran preguntas que van mucho más allá de Pedro Sánchez o de un mes de vacaciones. ¿Qué significa que los espacios que compartimos puedan transformarse de repente en espacios restringidos cuando el poder lo exige? Esa reflexión nos obliga a mirar de frente la tensión eterna entre seguridad y libertad. Todos entendemos que proteger a un presidente es necesario. Nadie quiere que la vulnerabilidad de un dirigente se convierta en un problema para la estabilidad del país. Pero también es legítimo preguntarse dónde está el límite. Porque si proteger al líder implica alterar la vida de cientos de ciudadanos, bloquear playas, cambiar rutas de pesca o transformar la rutina de los vecinos, la medida deja de ser un asunto privado para convertirse en un tema político, social y ético. La fuerza de este episodio radica en su carácter simbólico. El mar, que en tantas culturas se ha asociado con libertad, con viaje, con infinito, se vio reducido a un perímetro de acceso limitado. Y eso, en un país insular, donde el océano es parte esencial de la identidad, golpea más fuerte. Quizá por eso este cierre ha generado tanto ruido, porque nos recuerda que la política no vive en los parlamentos ni en los despachos, sino en el día a día de la gente, en lo que pueden o no pueden hacer, en lo que ven modificado sin haberlo decidido. Y así, el caso de Pedro Sánchez en Lanzarote se convierte en una metáfora de un dilema más grande, el de cómo el poder, incluso cuando se ejerce bajo el argumento de la protección, tiende a expandirse sobre lo que pertenece a todos. A veces son las calles cortadas por una comitiva, otras veces son zonas aéreas cerradas durante un viaje oficial, y ahora, el mar convertido en frontera. Y tal vez lo que realmente inquieta a muchos no es la prohibición en sí, sino lo que revela, la sensación de que el poder puede moldear la realidad a su conveniencia, incluso en aquello que parece intocable. La conclusión es inevitable, este episodio nos invita a pensar en el equilibrio. La seguridad del presidente es importante, sí, pero también lo es el respeto por los espacios comunes y por la vida de quienes los habitan. Y en ese equilibrio se mide la madurez de una democracia,
en saber proteger sin aislar, en cuidar sin apropiarse, en garantizar que la seguridad de uno no se convierta en la limitación de todos. Quizá dentro de unos meses esta anécdota se olvide, como tantas polémicas estivales. Pero quedará flotando la pregunta: ¿cuánto mar, cuánta tierra, cuánta libertad estamos dispuestos a ceder en nombre de la seguridad de quienes nos gobiernan? La respuesta, más que en un decreto o en un protocolo, está en cómo entendemos la relación entre poder y ciudadanía. Y mientras esa respuesta siga abierta, episodios como este seguirán despertando más quejas, más debates y más reflexiones sobre quién manda realmente en los espacios que creíamos de todos.